Son las 3 de la madrugada, tus ojos están abiertos, pero tu mente está en guerra, los mismos pensamientos dan vueltas, una y otra vez, como un disco rayado que no puedes detener. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no puedo controlar lo que pienso? Porque mi propia mente se ha convertido en mi peor enemigo, y lo más aterrador no es el miedo, ni la ansiedad, ni siquiera la tristeza. Lo más aterrador es sentir que has perdido el control de ti mismo, que algo dentro de ti está al mando, y ese algo no eres tú. Pero hubo un hombre que conoció el secreto, un hombre que no solo dominaba el mundo espiritual, sino que entendía los rincones más oscuros de la mente humana, y lo que él descubrió, lo que él vivió y enseñó, está a punto de cambiar todo lo que creías saber sobre tus propias emociones. Escúchame bien, en este momento, mientras me escuchas, 8 de cada 10 personas están librando una batalla invisible, una batalla que nadie ve, que nadie menciona en las cenas familiares, que nadie publica en redes sociales. Es la batalla contra los pensamientos que no piden permiso para entrar, contra las emociones que explotan sin previo aviso, contra el miedo que paraliza, contra la ansiedad que sofoca. Y aquí está lo irónico, lo casi cruel de todo esto: vivimos en la era de la información, tenemos más psicólogos que nunca, más terapias, más medicamentos, más técnicas de mindfulness y meditación, y sin embargo, ¿por qué cada vez más personas sienten que están perdiendo la batalla? Porque hemos olvidado algo que el Padre Pío nunca olvidó, algo que él no solo enseñó, sino que lo vivió en su propia carne, literalmente. Francesco Forgione, ese era su nombre real. Un campesino italiano que desde niño experimentó lo que muchos llamarían imposible. A los 5 años ya tenía visiones, a los 20 recibió los estigmas, las heridas de Cristo en sus propias manos, sanaba a los enfermos, leía los corazones de las personas como si fueran libros abiertos. Pero aquí está lo que pocos saben: el Padre Pío no solo era un místico. Era un maestro de la mente humana. Él entendía algo que la psicología moderna está apenas redescubriendo, que no puede sanar el alma sin sanar la mente, y no puede sanar la mente sin sanar el alma. Durante más de 50 años, miles de personas llegaron hasta él, no solo buscando milagros físicos, llegaban destruidos emocionalmente, llegaban con sus mentes quebradas, con pensamientos obsesivos, con miedos irracionales, con traumas que los perseguían como sombras, y algo extraordinario sucedía: el Padre Pío no solo los escuchaba, él veía lo que nadie más podía ver, y con unas pocas palabras, con una oración específica, con un consejo preciso, las personas salían transformadas. Entonces, ¿qué sabía? ¿Qué método usaba? ¿Cómo es posible que un sacerdote del siglo XX tuviera respuestas que la neurociencia apenas está confirmando en el siglo XXI? En los próximos minutos, vas a descubrir algo que cambiará radicalmente tu forma de entender tus propias emociones. No es magia, no es un truco psicológico, es algo mucho más profundo. Es la verdad que el Padre Pío vivió, enseñó y demostró con su propia vida. Vas a aprender los 4 pilares exactos que él usaba para ayudar a las personas a dominar su mente. Vas a entender por qué la fe no es un escape de la realidad psicológica, sino el fundamento de ella. Y al final de este video, tendrás en tus manos el mismo método que transformó miles de vidas en el pequeño convento de San Giovanni Rotondo. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental. Necesito que comprendas por qué sufrimos emocionalmente, porque no puedes vencer un enemigo que no conoces. Y antes de continuar, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto, aunque seas solo contigo mismo. ¿Cuál es esa emoción que más te cuesta controlar? ¿Es el miedo, la ansiedad, la ira que explota sin aviso, o tal vez esa tristeza profunda que aparece de la nada? Déjamelo en los comentarios. Solo una palabra, no necesitas explicar nada más, solo miedo, ansiedad, tristeza, ira, lo que sea. ¿Qué? El Padre Pío solía decir algo que desconcertaba a muchos: el alma humana es un campo de batalla, no un jardín, no un templo tranquilo, un campo de batalla. Y tenía razón de una forma que ni siquiera la ciencia de su época podía explicar. Déjame mostrarte algo que él descubrió hace casi 100 años, observando miles de almas que llegaban a él destrozadas. El Padre Pío identificó 3 tipos de sufrimiento emocional, 3 enemigos específicos que atacan la mente humana, y lo fascinante es que cada uno de ellos ha sido confirmado por la neurociencia moderna. El primer enemigo, el miedo al futuro, el Padre Pío lo llamaba la tentación de la preocupación, ese estado donde tu mente proyecta catástrofes que aún no han sucedido. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si las cosas salen mal? La neurociencia hoy lo llama ansiedad anticipatoria. Tu cerebro está literalmente viviendo un futuro que no existe, liberando las mismas hormonas de estrés como si el peligro fuera real en este momento. El segundo enemigo, el peso del pasado. El Padre Pío veía esto constantemente.
personas encadenadas a errores que cometieron hace años, décadas incluso, culpa que no se suelta, vergüenza que se convierte en identidad, dolor que se revive una y otra vez. Los psicólogos modernos lo llaman rumiación, tu mente reproduciendo los mismos eventos traumáticos en un bucle infinito, cada repetición reforzando las conexiones neuronales del sufrimiento. Y el tercer enemigo, el más sutil pero quizás el más destructivo, la guerra del presente, pensamientos obsesivos que invaden tu día sin permiso, ese diálogo interno que nunca se detiene, que critica, que juzga, que te mantiene en un estado constante de tensión mental. El Padre Pío lo describía como la voz del enemigo disfrazada de tu propia voz. Ahora escucha esto, porque es crucial. El Padre Pío entendía algo que la psicología tardó décadas en descubrir. Él decía, la mente sin dirección es presa fácil del caos. En otras palabras, estas batallas emocionales no son defectos tuyos, son el resultado natural de una mente que ha perdido su ancla. Y aquí es donde la ciencia moderna confirma su sabiduría de forma asombrosa. Estudios de neuroplasticidad demuestran que tu cerebro literalmente se recablea basándose en aquello en lo que más enfocas tu atención. Si alimentas el miedo, creas autopistas neuronales del miedo. Si alimentas la paz, creas autopistas de paz. El Padre Pío lo expresaba así: aquello que miras con atención, crece. Aquello que ignoras con fe, muere. Pero entonces viene la pregunta que cambió todo para las personas que acudían a él. Si la mente es un campo de batalla, ¿quién está al mando? ¿Tus pensamientos, tus emociones? ¿O existe algo más profundo, algo más poderoso? El Padre Pío tenía una respuesta radical. Él decía que la mayoría de las personas sufren emocionalmente porque están peleando la batalla equivocada. Intentan controlar cada pensamiento, cada emoción, cada impulso, y se agotan, se frustran, se rinden, porque esa no es la batalla verdadera. La batalla verdadera, según el Padre Pío, no es contra tus pensamientos, es por el control de tu atención, es por la dirección de tu voluntad, es por la fuente de tu identidad. Y aquí está la conexión oculta que él veía tan claramente. Cuando tus emociones están descontroladas, no es solo un problema psicológico, es una señal de que tu espíritu está desconectado de su fuente. Déjame contarte un caso real. Había una mujer que llegó hasta el Padre Pío en los años 50, llevaba años luchando contra ataques de pánico tan severos que no podía salir de su casa, había visto doctores, había probado tratamientos, nada funcionaba. El Padre Pío la escuchó durante apenas 10 minutos, y luego le dijo algo que ella nunca olvidó: tu problema no está en tu mente, está en lo que tu mente ha dejado de hacer. Él le explicó que su mente estaba tan ocupada protegiéndola de peligros imaginarios que había olvidado su verdadera función: ser el puente entre su alma y la realidad. Le enseñó algo específico, algo práctico, y en cuestión de semanas, los ataques de pánico comenzaron a desaparecer. Años después, ella regresó para agradecerle, y el Padre Pío simplemente dijo: no me agradezcas a mí, tú recuperaste lo que siempre fue tuyo, el control consciente de tu propia paz. Entonces, ¿cómo lo hacía? ¿Cuál era ese método que funcionaba cuando todo lo demás fallaba? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Los 4 pilares que el Padre Pío usaba para ayudar a las personas a recuperar el dominio de su mente. Y te advierto, lo que vas a escuchar va a desafiar todo lo que creías saber sobre el control emocional. Pilar 1. La oración como ancla mental. El Padre Pío solía levantarse a las 2 de la mañana, todos los días, sin excepción, y lo primero que hacía, antes de cualquier otra cosa, era orar durante 5 horas seguidas. 5 horas, muchos pensaban que era exceso de devoción, pero el Padre Pío sabía algo que la neurociencia apenas está descubriendo ahora: la oración no es solo un acto espiritual, es una reprogramación mental. Él lo explicaba así: la oración es el oxígeno del alma y la calma de la mente. Escucha esa frase otra vez: el oxígeno del alma y la calma de la mente, 2 cosas simultáneas, porque para el Padre Pío nunca fueron cosas separadas. Cuando oras por la mañana, no solo estás hablando con Dios, estás diciéndole a tu sistema nervioso: hoy, yo estoy al mando, no mis miedos, no mis preocupaciones, yo. Estudios recientes sobre meditación y oración muestran que estas prácticas reducen dramáticamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, activan la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones conscientes. En otras palabras, literalmente cambias la química de tu cerebro. Pero el Padre Pío no se detenía ahí, él enseñaba algo que llamaba la oración de interrupción. Cuando alguien llegaba a él con pensamientos obsesivos, con loops mentales que no podían detener, él les daba una instrucción específica: en el momento exacto en que el pensamiento tóxico aparezca, detente. No importa dónde estés, qué estés haciendo, detente y di esta oración: Señor Jesús,
Toma el control de mi mente en este instante. ¿Por qué funcionaba esto? Porque estás haciendo algo revolucionario, estás interrumpiendo el patrón. Los neurocientíficos lo llaman interrupción de patrón cognitivo. Cada vez que detienes conscientemente un pensamiento destructivo y lo reemplazas con un acto de voluntad, estás literalmente debilitando esa conexión neuronal y fortaleciendo una nueva. Había un hombre que sufría de pensamientos de ira incontrolables. Cualquier cosa lo disparaba, una palabra, una mirada, y explotaba. Llegó al Padre Pío desesperado. El Padre Pío le dio una sola instrucción: lleva un rosario en tu bolsillo. En el segundo exacto en que sientas la ira subir, toca una cuenta del rosario y di: Padre, en tus manos entrego esta emoción. El hombre pensó que era demasiado simple, pero lo hizo, y funcionó, no de inmediato. Pero funcionó porque cada vez que tocaba el rosario, creaba una pausa, un espacio, y en ese espacio recuperaba el control. El Padre Pío resumía todo esto en una frase devastadoramente simple: reza cuando no lo necesites, para que puedas hacerlo cuando sí lo necesites. La oración no es un botón de emergencia, es el entrenamiento diario que hace que tu mente reconozca quién está al mando. Pilar 2. El ayuno del pensamiento tóxico, 11,30, 14,30. Ahora viene algo radical, algo que el Padre Pío enseñaba y que escandalizaba a muchos. Él decía: no todos los pensamientos que tienes son tuyos, y no todos merecen tu atención. Déjame repetir eso: no todos los pensamientos que tienes son tuyos. El Padre Pío veía la mente humana como una casa con muchas puertas, y por esas puertas entraban todo tipo de visitantes, algunos bienvenidos, otros no, pensamientos de duda, pensamientos de miedo, pensamientos de desesperanza, y él enseñaba algo que llamaba la confesión mental, no solo confesión de pecados, sino confesión de pensamientos: identificar, nombrar y expulsar los pensamientos tóxicos antes de que echaran raíces. Esto es exactamente lo que la psicología cognitivo-conductual hace hoy: identificar pensamientos distorsionados, cuestionarlos, reemplazarlos. Pero el Padre Pío lo hacía con una precisión espiritual que iba más allá. Él no solo decía: ese pensamiento es falso, decía: ese pensamiento viene del enemigo de tu paz, y no tiene derecho a estar en tu mente. Déjame darte el método exacto que él enseñaba: 3 pasos, simple, pero devastadoramente efectivo. Paso 1. Reconoce el pensamiento tóxico en el momento en que aparece. No lo discutas, no lo analices, solo reconócelo. Este es un pensamiento de miedo, este es un pensamiento de vergüenza, este es un pensamiento de desesperanza. Paso 2. Recházalo en voz alta si es posible, o mentalmente si no lo es. El Padre Pío literalmente les enseñaba a decir: no te acepto, no tienes lugar aquí. Suena dramático, pero hay poder en nombrar y rechazar. Paso 3. Reemplázalo inmediatamente con una verdad superior. No dejes el espacio vacío. Si el pensamiento dice: nadie me ama, tú declaras: Dios me ama incondicionalmente, y eso es suficiente. Si el pensamiento dice: voy a fracasar, tú declaras: Dios tiene un plan para mí, y Él no me abandona. Había una mujer joven que luchaba con pensamientos de indignidad tan profundos que consideraba el suicidio. Llegó al Padre Pío, él la miró directamente a los ojos y le dijo: esos pensamientos no son tuyos, son mentiras que has aceptado como verdades, y hoy, ahora mismo, vas a comenzar a ayunar de ellos. Le enseñó este método exacto, y le dio una regla estricta: cada vez que ese pensamiento aparezca, lo rechazas y declaras esta verdad: soy hija de Dios, y mi valor no depende de mi desempeño ni de mi pasado. La mujer lo hizo, durante semanas, meses, y lentamente, algo comenzó a cambiar, no porque los pensamientos dejaran de venir, sino porque dejaron de tener poder sobre ella. Aprendió a no alimentarlos, y lo que no se alimenta, muere de hambre. El Padre Pío lo resumía así: tu mente es como un jardín, si no plantas flores, crecerán malezas; si no plantas verdad, crecerá mentira. Tú decides qué alimentas cada día. Pilar 3. La obediencia a un orden superior, 14,30, 17,30. Aquí viene algo que muchos no quieren escuchar, pero es la verdad desnuda que el Padre Pío vivió y enseñó sin concesiones. El caos emocional es, casi siempre, el resultado de una vida sin orden. Él lo decía sin rodeos: ¿quieres paz mental? Vive con orden. ¿Quieres caos mental? Vive sin disciplina. Para el Padre Pío, disciplina no era castigo, era libertad, porque una mente que no tiene estructura se convierte en esclava de cada impulso, de cada emoción, de cada pensamiento que pasa. El Padre Pío identificaba 3 niveles de orden que debían estar presentes para que la mente encontrara paz. Primero, el orden físico. Él insistía en esto obsesivamente: dormir a las mismas horas, comer con regularidad, cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque tu mente y tu cuerpo no
Están separados. Cuando tu cuerpo está en caos, tu mente está en caos. Los estudios sobre ritmos circadianos confirman esto. La falta de rutina física genera inestabilidad emocional. El Padre Pío lo sabía sin necesidad de estudios. Segundo, el orden espiritual, oración diaria a la misma hora, sacramentos regulares, tiempo específico para silencio y reflexión, no cuando te provoque, no cuando sientas ganas, todos los días, sin excepción. Él decía, la espiritualidad sin disciplina es solo sentimentalismo, y el sentimentalismo no sostiene a nadie en las tormentas de la vida. Tercero, el orden relacional, comunidad, confesión regular, rendición de cuentas. El Padre Pío veía que las personas que vivían aisladas, sin nadie a quien rendir cuentas, sin nadie que les dijera la verdad, caían en espirales mentales peligrosas. Tu mente necesita voces externas de verdad, porque tu propia voz interna puede mentirte. Déjame contarte algo personal del Padre Pío que pocos conocen. Hubo un periodo en su juventud donde experimentó las noches más oscuras del alma, ataques espirituales, dudas devastadoras, pensamientos que lo atormentaban, y en medio de eso, su superior le dio una orden: mantener su horario de oración exactamente igual. Sin ajustes, sin excepciones. El Padre Pío obedeció, aunque orar en esos momentos era agonía, y después confesó, fue esa obediencia, esa estructura inflexible, lo que me mantuvo cuerdo, porque cuando mi mente estaba en guerra, mi disciplina me sostuvo. No fueron mis sentimientos, fue mi orden. Esto es contraintuitivo para la cultura moderna que dice hazlo solo cuando lo sientas, pero el Padre Pío enseñaba lo opuesto: haz lo correcto especialmente cuando no lo sientes, porque en esos momentos es cuando más lo necesitas. Pilar 4, la rendición consciente. Y ahora llegamos al pilar más paradójico, más difícil de entender, pero más poderoso de todos. El Padre Pío lo llamaba el secreto escondido en plena vista, y es este: para controlar tu mente, primero debes soltar el control. Suena contradictorio, ¿verdad? Hemos pasado todo este tiempo hablando de dominio, de control, de disciplina, y ahora digo que debes soltar el control. Pero escucha esto con atención, porque aquí está el núcleo de todo. El Padre Pío diferenciaba entre dos tipos de personas que sufren emocionalmente. El primer tipo intenta controlar todo, cada resultado, cada circunstancia, cada pensamiento, y se agotan, porque la realidad es que hay cosas que nunca podrás controlar, y mientras más lo intentas, más te destruyes. El segundo tipo se rinde, pero de la forma equivocada. Se vuelven pasivos, resignados. Bueno, no puedo hacer nada, así que me doy por vencido, y eso tampoco funciona, porque eso no es rendición, es abandono. El Padre Pío enseñaba un tercer camino, lo llamaba rendición consciente, y lo explicaba con una frase que se hizo famosa: reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil, Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Reza, eso es acción; espera, eso es confianza; no te preocupes, eso es rendición. Los tres juntos, no uno sin el otro. Haces tu parte con todo tu corazón, y luego sueltas el resultado con toda tu fe. Déjame mostrarte cómo sé. Ve esto en práctica. Había un hombre que llegó al Padre Pío con una ansiedad devastadora sobre su futuro financiero. Estaba a punto de perder su negocio, no podía dormir, no podía comer. Su mente era un infierno de escenarios catastróficos. El Padre Pío le preguntó: ¿has hecho todo lo que está en tu poder para salvar tu negocio? El hombre respondió: sí, Padre, he hecho todo. El Padre Pío entonces dijo: entonces tu trabajo está terminado, ahora es el turno de Dios. Y mientras es el turno de Dios, tú no tienes permiso de preocuparte. El hombre quedó desconcertado: ¿no tengo permiso? El Padre Pío asintió: la preocupación después de haber hecho tu parte no es prudencia, es desconfianza disfrazada de responsabilidad, y la desconfianza ofende a Dios y te destruye a ti. Le enseñó una oración de entrega específica, cada mañana y cada noche: Señor, pongo este asunto en tus manos, yo he hecho mi parte, ahora confío en que tú harás la tuya, y suelto mi necesidad de controlar el resultado. El hombre practicó esto durante semanas, y algo extraordinario sucedió. No es que su problema desapareciera inmediatamente, es que su paz regresó a pesar del problema, y desde esa paz comenzó a ver soluciones que la ansiedad le había cegado. El negocio se salvó, pero más importante, él se salvó de su propia mente. Esta es la diferencia crítica. Rendición consciente no es pasividad, es actividad máxima seguida de confianza máxima. Das todo lo que tienes, y luego sueltas lo que no puedes controlar, y en ese soltar encuentras paradójicamente el control verdadero, porque dejas de ser esclavo del resultado y te conviertes en dueño de tu respuesta.
El Padre Pío lo vivió hasta su último aliento, sufrió físicamente durante décadas con los estigmas, dolor constante, y cuando le preguntaban cómo lo soportaba, decía, no intento soportarlo, lo acepto, y en la aceptación, encuentro algo más grande que el alivio del dolor, encuentro el propósito en él. Entonces aquí está la verdad completa, dominar tus emociones no significa eliminarlas, significa ya no ser dominado por ellas, sentir el miedo y actuar con valor de todas formas. Sentir la tristeza y elegir la esperanza de todas formas, sentir la ira y responder con paz de todas formas. Eso es rendición consciente. Y eso es lo que el Padre Pío enseñó a miles de almas perdidas que encontraron su camino de regreso a la paz. Has aprendido los 4 pilares, has visto el método, pero, ¿qué es lo que une todo esto? ¿Cuál es el motor que hace que la oración, el ayuno mental, el orden y la rendición funcionen? Es la fe, y aquí es donde la ciencia moderna, irónicamente, se rinde ante la sabiduría del Padre Pío. Hoy, estudios sobre neurociencia y espiritualidad confirman lo que él siempre supo: las personas con una fe activa y práctica experimentan niveles más bajos de ansiedad, se recuperan más rápido del trauma y tienen una resiliencia mental superior. No es sugestión, es biología, la fe activa partes del cerebro que la simple lógica no puede tocar. Pero el Padre Pío lo dijo primero y mejor: la fe no es escapismo, es realismo absoluto, no es negar tus problemas, es conectarte con la única fuerza que es más grande que ellos, no es cerrar los ojos al dolor, es abrir los ojos al propósito que ese dolor esconde. Más allá de los estudios, está la vida real. Había un hombre que llegó a San Giovanni Rotondo consumido por la amargura. Años de resentimiento habían hecho de su mente una prisión, odiaba a su familia, odiaba su pasado, estaba muerto en vida. El Padre Pío no le ofreció una terapia compleja, le dio una orden simple, basada en estos pilares. Le dijo: por 30 días, vas a dejar de culpar al mundo y vas a empezar a bendecir. Cada vez que tu mente te dé una razón para odiar, tú vas a encontrar una razón para agradecer, aunque sea a la fuerza. El hombre obedeció, y la transformación fue concreta, no fue un milagro abstracto, fue el resultado de una batalla ganada, al ayunar del pensamiento tóxico, pilar 2, y reemplazarlo con la oración, pilar 1. Recableó su mente. Esa misma transformación está disponible para ti, ahora mismo. El Padre Pío te diría hoy: tu mente puede ser tu infierno o tu santuario, tú decides qué alimentas. Has librado esta batalla en silencio por demasiado tiempo, el momento de elegir es ahora, no mañana, no cuando te sientas mejor, hoy. Has aprendido el método, tienes las herramientas, la pregunta ya no es qué hacer, sino si lo harás. Hemos llegado al final de este viaje, pero al comienzo del tuyo. Hoy has aprendido que tu mente no es tu enemiga, sino un campo de batalla que puedes ganar. Has aprendido los 4 pilares del Padre Pío para el dominio emocional. La oración como tu ancla diaria para programar la paz. El ayuno mental para dejar de alimentar los pensamientos que te destruyen. El orden como la estructura que libera tu mente del caos. Y la rendición consciente como el acto supremo de confianza para soltar lo que no puedes controlar. No te vayas de aquí pensando que la fe sustituye a la razón. No. Como enseñó el Padre Pío, la fe no sustituye la razón. La completa. Le da un propósito. Le da un ancla. Le da el poder de ir más allá de donde la lógica se detiene. Quiero terminar dejándote las mismas palabras que el Padre Pío enseñaba a aquellos que buscaban paz mental inmediata. No la escuches solo con tus oídos. Repítela en tu corazón. Mi pasado, Señor, lo entrego a tu misericordia. Mi presente, lo confío a tu amor. Mi futuro, lo pongo en tus manos. Dame, Señor, la paz que la lógica no puede dar. Quita de mi mente lo que me roba la calma. Y pon en mi corazón la certeza de que tú estás al control. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes morir aquí. Haz clic en me gusta para que esta luz llegue a más personas que la necesitan. Y comparte en los comentarios: ¿cuál de los 4 pilares empezarás a aplicar hoy mismo? Tu testimonio puede ser la fuerza que otro necesita. Suscríbete y activa las notificaciones, porque en nuestro próximo video hablaremos de las señales que indican que tu milagro ya está en camino. Que Dios te bendiga y que el Padre Pío interceda por tu paz.